Asdonco era un puñado de casas clavadas a una costa que no perdona. Olía a sal rancia, algas podridas y cuerda húmeda. Elías volvió por la herencia de su madre, la casa sobre el acantilado y servidumbres antiguas, sobre una campana de niebla mar adentro. Dentro, la pintura se deshojaba en escamas, el timbre estaba muerto, el aire tenía sabor a clavo oxidado. En la repisa, un tarro con cabello suyo trenzado de niño, en la mesa, un cuaderno. En la primera página, letra de su madre: si vuelves, no abras cuando te llame la pared. Nunca viene sola. Tocó el yeso, notó zonas tibias, otras frías como piedra de río. La abogada había advertido: derechos y obligaciones. El abogado local, Marshall Crane, llevó un plano, un círculo en la roca indicaba la campana. Es suya. Si se atasca, los barcos se pierden. Se sostiene con ofrendas, dijo. Elías rió sin ganas. Por la noche, sentado en la oscuridad, oyó tres cosas: un golpe hueco dentro del tiro de la chimenea, un murmullo que imitaba su nombre sin vocales y la vibración breve de la baranda, como si la casa respirara por costillas que no eran de madera. Volvió al cuaderno. En la última página: cuando llame con tu voz, recuerda que no es tu voz. El siguiente golpe no vino del mar. Vino de la pared, a la altura de su oído. De día, el pueblo parecía domesticado por el salitre, pan de maíz, perros dormidos, hombres hablando del clima como quien narra un duelo. Al decir su apellido, la dependienta le regaló sal gruesa. Por si acaso, y bajó la voz. En el tablón, un viejo recorte pedía colaboración por un joven perdido en el bosque. Sobre la casa, el viento arrastró olor a cuero mojado. Crane volvió al atardecer con papeles: servidumbre de marea, derecho de paso, obligación de mantener la voz. Elías señaló la línea. ¿Qué significa? El abogado no sonrió: la campana protege. Si deja de sonar, alguien paga. Por la noche, una línea de sal apareció rota en el pasillo, como si un pie invisible hubiera entrado. Sobre la almohada, una gota que no se deshacía, un caracol de agua fría. La tocó, debajo palpitaba un rumor metálico. No abras, había escrito su madre. No hizo falta. No llamó la puerta. Llamó la pared, y lo hizo con la cadencia exacta en que su madre pronunciaba su nombre cuando estaba cansada de esperar. Crane extendió fotos antiguas: su madre con botas y un cubo, su padre tensando una cuerda con manos en carne viva, la campana, siempre igual. Tu madre salvó botes, pero aquí todo se cobra. Elías subió al bosque. Nieve vieja, hojas negras, cintas descoloridas en los troncos. Pisó una cuerda semienterrada, estaba tensa. No venía de un punto, venía de todos. Escuchó con la piel un latido pequeño bajo la tierra. Al volver, el cuaderno se había abierto solo. La letra de su madre: tu padre volvió una vez. Sus botas no hicieron ruido. No abracé eso. Debajo, a la campana se le habla como a un animal: comida primero, órdenes después. En la cocina, sobre el fregadero, encontró una hebra fresca de cabello gris atada con hilo de pescar. Olía a colonia barata y sal. Golpes en la chimenea, luego bajo sus pies. Entre las juntas del tablón, una gota ascendió contra toda ley y le tocó la muñeca. Se la llevó a la lengua, sabor a moneda vieja. La casa vibró con un timbre mínimo, como si la campana quisiera sonar desde dentro. La primera nevada tapó caminos y conversaciones. En el cuarto que daba al mar, la pared dejó de ser pared, el empapelado flotaba como piel, en la cama, algas. Sobre el suelo, cangrejos vivos. Cerró. La madera se secó ante sus ojos, humilde y obediente. Cruzó a casa de Crane. En el jardín, sobre un trípode, el abogado probaba una campana de acero soldado. Golpeó. El metal cantó grave, como garganta sin aire. Esto distrae, dijo. Mientras suena aquí, la otra descansa. Elías preguntó cuántos sabían. Los suficientes para no mirar al mar a los ojos. Volvió al porche con el bidón de gasolina. No encendió. Escuchó debajo de la casa un roce de cuerda en anillas y un jadeo de metal contra piedra. En el cuarto del fondo, la melodía rota con que su madre lo dormía, ahora más baja, como aprendida por otra boca.
Apoyó la mano en la baranda. Vibró con un pulso que no era suyo. Ese pulso, breve, tenía réplica en el acantilado. Si la campana sonaba adentro y afuera a la vez, alguien había abierto sin abrir. Con la luz indecisa, bajó por la lengua de roca. La campana colgaba quieta entre algas. Giró el perno engrasado por su padre. En el tercer intento, un timbre corrió la piedra y subió al porche como visita con llaves. Le respondió otra campana lejana, desconocida. Crane bajó con las botas blancas de sal. Te toca elegir. Mantener la voz o devolverla. Elías tragó frío. ¿A quién? No a quién. A lo que te parió. Señaló el mar sin dramatismo. Si cierras, buscará otro agujero. Si te quedas, negociarás como Ruth. Mi madre murió aquí. Y no se tragó a nadie más. ¿Subieron? Sobre la mesa, el título de propiedad con una enmienda, el apellido Crane pegado al suyo. Elías lo miró como quien descubre una costura antigua. También soy de aquí, dijo el abogado. Mi madre no lo dijo. La tuya sí lo supo. Por eso te sacó. Por eso volviste. La casa pronunció su nombre desde la pared con la exactitud con que él mentía. El mar había aprendido a imitarlo. Lo haría hasta que alguien callara. ¿Has sido tú todo este tiempo?, preguntó Elías. Crane sostuvo su mirada. He sido las manos. La voz no la elige nadie. La pared repitió, deformando, la voz no me elige. Elías encendió una cerilla. No incendió la madera. Quemó el tarro con su cabello de niño, la llama fue azul y breve, murió sin aire. Se acabaron los talismanes, dijo en voz baja. La pared copió, se acabaron, los míos. Elías bajó al acantilado con la linterna a medias. La campana se movía sola, devolviendo su nombre con la entonación de su madre, de su padre, de un amor antiguo, del pidiendo perdón. La cuerda rozó su muñeca con un cariño que no conocía. Recordó la nota, si respondía, quedaba. No respondió. Sacó la sierra. Cortó. No fue heroico, torpe, trabajoso. La cadena crujió como hueso. La campana cayó. Arriba, la casa dejó de hablar con su voz. El bosque recordó ruidos propios. La bruma volvió a oler a bruma. Crane, en la bajada, cerró los ojos como quien se saca un diente sano mal puesto. Aquí ya no hay boca, dijo. Firmaron al día siguiente, traspaso al condado, cegar el hueco con cemento, derribo parcial. Nadie escribió de espíritus. Escribieron seguridad. La nieve cubrió los restos como sábana sobre muebles viejos. El puerto habló de una tormenta que no se llevó a nadie, de barcos que entraron con retraso pero enteros. De noche, si Elías se quedaba muy quieto, aún oía una campana lejana contestar a otra que ya no existía. No era la suya. Era otra costa, otro apellido, otra hambre. En el buzón encontró un dibujo infantil, un círculo con líneas de agua y dos palabras torpes, la voz. Lo guardó en el bolsillo. Antes de salir para siempre, apoyó la mano en el marco. La madera no vibró. El porche no se quejó. La casa respiró aire seco. Cerró la puerta y dejó la llave en el alféizar como se deja un nombre que ya no hace falta. Condujo hasta la curva donde el mar se pierde de vista. El espejo devolvió su cara, cansada, propia. Sonrió sin motivo y sintió en los dientes un zumbido leve, como cuando un hielo toca metal. Pasó la lengua, sabor a sal. Levantó la vista. En el arcén, Crane hablaba solo, gesticulando despacio, como quien calma a un niño invisible. Elías bajó la ventanilla. No oyó palabras, oyó cadencias, la misma con que la pared deformaba lo dicho. El abogado percibió el coche y guardó las manos en los bolsillos. Sonrió con una cortesía antigua. Nos vemos en el condado. Elías respondió con un gesto mínimo. Se marchó. En la guantera, junto al dibujo, encontró una hebra gris enredada en hilo de pescar. La dejó allí. No tembló. Por primera vez, supo que se había heredado en realidad, no la casa, no la campana, sino la posibilidad de elegir a quién sujetaba la voz.
Semanas después, llegaron cartas con sellos del condado y firmas satisfechas. Los camiones vertieron cemento en la garganta de la roca. Los turistas de invierno fotografiaron el acantilado como si el paisaje jamás hubiese tenido hambre. Elías alquiló una habitación en un motel de carretera con olor a vinilo caliente y café requemado. Aprendió a dormir sin viento entre persianas. Por la tarde, revisaba llamadas de trabajo que no implicaban mar. Algunas noches, en la televisión, aparecía un mapa del litoral con alertas. Campana de niebla fuera de servicio. No era Stonecove. Eran otros nombres. Bajaba el volumen. A veces sacaba el dibujo del niño, lo doblaba, lo abría, lo volvía a doblar. El papel se iba domesticando a sus manos. Un zumbido breve le recorría los molares. Ya no sabía si era memoria o costumbre. Cerraba los ojos. Repetía en pensamiento la frase de su madre: no abras cuando te llame la pared. No abría. El cierre formal llegó con una carpeta y una pluma barata. La abogada habló de actas, de deslindes, de cumplimiento. Elías firmó sin pausas. En la calle, el viento empujó una bolsa hasta sus zapatos. Dentro había granos de sal. Sonrió con cansancio, vertió la sal en la cuneta. De regreso al motel, pasó junto al despacho de Crane. Lo vio en la ventana, solo, frente a una silla vacía. Tenía la cabeza inclinada como quien escucha un secreto. Levantó la vista. No saludó. Abrió la boca y formó, sin sonido, el nombre de Elías con precisión perfecta, la misma con que el mar había aprendido a pronunciarlo. Elías sintió un alivio que no quiso llamar alivio. No todo peso se reparte, algunos se ofrecen. Cerró su abrigo, guardó el dibujo y se fue. El mar se volvió rumor de otros, y la costa, postal ajena. Una tarde, la televisión local anunció que el condado retiraría campanas en desuso. El micrófono recogió gritos de gaviota y frases de pescadores: prudencia, respeto, costumbre. Cambió de canal. Puso una película antigua donde nadie hablaba del agua. Al terminar, escuchó detrás del panel de la calefacción un golpe hueco. Se acercó, apoyó la palma. Solo calor. Ninguna voz. Abrió la ventana. Entró un aire limpio, sin colonia de nadie. En la mesa, la taza dejó una marca redonda. Colocó bajo la pata coja del escritorio la última hoja del cuaderno de su madre. Por fin apoyó firme. Ese sonido, la mesa ajustándose a su sitio, le recordó algo que no supo nombrar. Era parecido a una campana lejana, pero sin promesa. Volvió una vez a Stonecove para entregar la llave del buzón. El pueblo olía a cuerda seca. La casa, sin su nombre, era otra. En el acantilado, la losa de cemento tenía grietas finas como venas. No eran peligrosas. Eran recordatorios. Crane apareció con un abrigo demasiado ligero para la estación. Quedó bien, dijo. Para lo que puede quedar. Elías tocó la losa. No vibró. ¿Y ahora?, preguntó. El abogado miró el horizonte con calma ensayada. Ahora cada quien oye su propia pared. Elías pensó si, tal vez, la voz que imitó su voz había estado siempre probando a todos, buscando la boca más dispuesta. El giro no era una sorpresa, no había monstruo, había costumbre. Se despidieron sin dramatismo. En la curva, Elías no escuchó campanas. Solo el clic preciso de algo que, por fin, encaja. Y esa precisión, tan humana, bastó para cerrar la historia.